El tema del día de hoy, rapto o arrebatamiento, como lo conozcas, es el tema que vamos a abordar el día de hoy, así que no te despegues, escucha este programa por completo para que puedas comprender un poquito más acerca de este tema que sin duda alguna nos interesa a todos los creyentes en Cristo Jesús. Así que no te despegues, empezamos ya con este programa. Yo soy el pastor Andrés Palafox, síguenos en nuestras redes sociales, me encuentras como Dr. o Dr. Andrés Palafox. Recuerda nuestros números de WhatsApp por si quieres mandarnos un WhatsApp, un audio con tu pregunta, o necesitas oración, o tienes alguna pregunta que quieres que contestemos totalmente en vivo y al aire. Bueno, escríbenos al número de WhatsApp 99 92 32 71 30. Y recuerda, estamos en 107.3 FM, Radio, Amor y Esperanza, Estéreo Fe, Radio, Amor y Esperanza, 107.3 FM. Pues bueno, vamos a comenzar. El rapto o arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? El rapto o el arrebatamiento o salida de la iglesia es la salida de la iglesia de la tierra. Cuando Cristo viene a las nubes y se lleva a su iglesia al cielo. Eso lo encontramos. Anótalo, ¿verdad? Prepara tu libretita, o si estás en el transporte público o estás en algún lugar público y no tienes donde anotar papel y lápiz o pluma, bueno, anótalo en tu celular. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18 y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. ¿Okay? El rapto o arrebatamiento nunca fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, hay referencias como el arrebatamiento, por ejemplo, de Elías o de Enoc. Pero bueno, Cristo sí lo reveló por primera vez a sus discípulos la noche antes de su crucifixión, en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Te digo que lo anotes porque vamos a decir muchos textos bíblicos. Los que ya conocen mis prédicas saben que utilizamos demasiados versículos bíblicos porque no predicamos de nosotros, predicamos de Cristo y de su palabra. Amén. Hay diferencia entre rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra. Muchos confunden la venida de Cristo con el rapto de la iglesia. Las diferencias entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo son muchas y vamos a verlas a continuación. Anota, número 1, en el rapto, Cristo viene por la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17. En la segunda venida viene con la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 14. En el rapto, el rapto viene antes de la ira o antes de la gran tribulación. Romanos 5, 9. En la segunda venida viene o será al final de la ira o al final de la gran tribulación, como enseña Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 14. Es necesario que leas estos pasajes a detalle para que tú compruebes que la segunda venida viene después de la gran tribulación. En el rapto o arrebatamiento, Jesucristo viene a las nubes, o en las nubes, perdón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 17. Y al regreso, o a la segunda venida, viene con las nubes. Mateo 24, y toca tierra. ¿Ok? En el rapto, Cristo se manifiesta como soltero. Cuando regrese en la segunda venida, él ya está metafóricamente casado con la iglesia, o sea, las bodas del Cordero, durante la tribulación, no en la tierra, sino nosotros ya arrebatados en el cielo. Ahora, hay tres posiciones teológicas respecto al rapto o arrebatamiento. ¿Okay? La primera posición es la post-tribulacional. Significa que la iglesia pasará por la tribulación, luego será arrebatada y luego regresará con Cristo para el milenio. La segunda posición teológica es la mid-tribulacional o la media tribulacional, que es que la iglesia pasa por un periodo de tribulación, o sea, los primeros 3 años y medio, y luego es arrebatada durante la tribulación. ¿Okay? Y también está la pretribulación, que es la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. ¿Ok? Nosotros nos apegamos más a esta postura, la parte de que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Ahora, vamos a ver nuestra posición o el por qué nosotros decimos que es antes de la tribulación. Si bien no importa si es antes o después, y tú me dirás, ¿cómo que no importa? Si no importa si es antes o después, porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, al final somos del Señor, ¿verdad?
Entonces vamos a seguir con el programa. Dice, si tomamos en cuenta el trato de Dios a la iglesia desde un punto de vista dispensacionalista, veremos que no tiene sentido que la iglesia pase por la tribulación, ya que la base de la relación entre Dios y la iglesia es la gracia, ¿verdad? Y la tribulación es un tiempo de juicio sobre Israel. Jeremías capítulo 30, versículo 7. En el Nuevo Testamento encontramos algunos versículos utilizados para defender el rapto pretribulacional, o sea, que no pasaremos la tribulación, seremos arrebatados antes. ¿Y cuáles son esos? Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, versículo 10, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 14 y 15. Ahora, ¿qué significa rapto o arrebatamiento? Si tú estás escuchando por primera vez un programa cristiano, ¿en donde más? Aquí en el 107.3 FM, Estéreo Fe, Radio Amor y Esperanza. Bueno, déjame decirte que rapto o arrebatamiento significa arpazo en el griego, que significa ser absorbido o arrebatado. ¿Okay? Este próximo evento que sucederá con la iglesia del Señor Jesucristo es parte de una de las doctrinas bíblicas en las que se basa nuestra fe, en la dispensación que vivimos en gracia, marcando el fin del periodo y comenzando otro periodo tribulatorio, como enseña Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 55, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 17. Arrebatamiento o rapto significa que nosotros, los verdaderos cristianos, seremos transformados, glorificados y trasladados y transportados al cielo. Según la Biblia, nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y volaremos al cielo. Si leemos atentamente 1 Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 55 y Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, podemos ver que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y volaremos hacia el cielo para encontrarnos con nuestro Señor en el aire y ahí estaremos con Él para siempre. Es una expresión de que estaremos con Él permanentemente, no que ahí en el cielo, ¿no? Así estaremos con Él para siempre, o sea, con Cristo, ¿verdad? Ahora, tú me dirás, oye, eso suena a películas de Hollywood. Claro, de hecho, las películas de Hollywood han anunciado esto, burlándose y de cierta manera sabiendo el enemigo, el diablo, sabiendo que sucederá y que esto es inminente. Películas como Home, Presagio y muchas películas más que hablan acerca de que un grupo de personas serán arrebatados, ¿verdad? Lo que el mundo quiere hacernos creer es que seremos arrebatados por ovnis, por extraterrestres. Sin embargo, la Biblia desmiente todo esto y seremos arrebatados por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el orden del rapto, pastor? ¿Cuál es el orden del rapto? ¿Cómo es que seremos arrebatados? Bueno, vamos a dividirlo en 4 puntos. ¿Qué les parece? El orden del rapto sería el siguiente. A ver, dice, número 1, podría ser el rapto será antes de la ira o la gran tribulación, porque la iglesia no pasará por la gran tribulación. Esto lo encontramos en Romanos 5:9, en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y capítulo 5, versículo 8, y también Isaías, capítulo 26, versículo 20. Punto número 2. Antes de que seamos arrebatados, nuestros cuerpos serán transformados, ya sea que sea antes o justamente cuando seamos arrebatados, en lo que subimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Punto número 3. Después de que nuestros cuerpos se transformen, volaremos hacia el cielo o estaremos volando hacia el cielo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Punto número 4. Cuando estemos arriba, seremos juzgados, no para condenación, sino para saber si merecemos un premio o una recompensa fuera de la salvación, o sea, un galardón. ¿Ok? Ahora, mucha atención con esto. El juicio de nosotros no es el mismo juicio del gran juicio final, del gran trono blanco. Ese juicio es de condenación. Nosotros seremos juzgados antes y después de ser juzgados nosotros, juzgaremos nosotros también a los ángeles. ¿Ok? Entonces, ¿dónde encontramos estos pasajes, estos respaldos? 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, capítulo 3, versículos del 10 al 15, se me está yendo uno más, 1 Corintios capítulo 5, versículo 10 y Romanos 16, 10. Anótalo y búscalo en tu casa, en tu Biblia, en tu celular, donde necesites buscarlo, pero anótalo y búscalo. Ahora, quiero decir lo siguiente, y te quiero recalcar, nadie sabe el día ni la hora. O sea, es verdad que Jesús dijo,
Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, solo el Padre que está en los cielos. ¿Dónde encontramos eso? En Mateo 24, versículo 36. Así que es un error tratar con fechas, días y horas como lo han hecho algunos falsos profetas y falsos maestros y han caído en vergüenza. O algunos, no por falsedad o por mala onda, ¿no? Sino por ignorancia o por tratar de averiguar más allá de lo que podamos nosotros averiguar. No estamos limitados, mientras que la mente de Dios es una mente ilimitada y nadie conoce los planes de Dios, porque dice la palabra de Dios que sus planes no son nuestros planes y sus propósitos no son nuestros propósitos. Ahora bien, es interesante ver que aunque Jesús no dijo la fecha ni la hora, nos dio señales y tiempos, que eso es otra cosa diferente, los cuales debemos fijarnos para tener una idea de cuándo serán estas cosas. Lo dice en Mateo 24, 42 al 44 y también el versículo 32 y 33. Así que podemos detenernos y meditar en estas palabras. El retorno del Hijo del Hombre. El mismo Cristo dijo a sus discípulos que esperaran su regreso. Si miramos un poco más atrás en los versículos de Mateo capítulo 24, el versículo 27 al 39, vemos cómo Jesús dijo a sus discípulos, porque como fue dicho en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Jesús dijo que los días serían como los días de Noé, no se refería a Noé, sino al comportamiento y actitud indiferente de la gente en los días de Noé. Entonces sabemos por qué inmediatamente después de decir esas palabras dice Mateo 24, 38 y 39. Como vemos hoy, el tiempo final será un tiempo en el que todo será aparentemente normal. La mayoría de las personas no le dan importancia al llamado del Evangelio de Dios. Siguen con sus fiestas y placeres y pecados y no escuchan la voz de Dios que los llama. Así fue en los días de Noé. Ahora, va a haber una trompeta que sonará en el arrebatamiento. Y ahí es donde entra la confusión. Hay muchos dicen, no, es que la trompeta que sonará es de la segunda venida de Cristo, así que el arrebatamiento es falso. Bueno, vamos a estudiar, ¿ok? Vamos a estudiar cuál es la trompeta del arrebatamiento. Hay una diferencia entre las trompetas de juicio y la trompeta que sonará en el arrebatamiento. Las trompetas de juicio sonarán durante la tribulación, o la gran tribulación más bien, mientras que la del arrebatamiento es antes de la tribulación. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo del 51 al 53. Vamos a leerlo. Dice así: He aquí os digo un misterio. ¿Un qué? Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Ok? Entonces, esa trompeta la vemos claramente, ¿en dónde? En Apocalipsis, junto con otro dato revelador, el simbolismo mismo del arrebatamiento en el espíritu del apóstol Juan. Y quiero que prestes mucha atención con esto. Esto es algo que el Señor me ha regalado. ¿Por qué digo regalado? Porque profundizando en esos temas de las trompetas, como algunos de ustedes saben, yo soy doctor en teología, y de cierta manera tuve mis maestros en su momento, tengo todavía maestros, me sigo capacitando constantemente porque el que crea saber algo no sabe absolutamente nada, dice el apóstol Pablo. Entonces, muchos caen de repente en el error de decir, no, son las trompetas de las fiestas judías, no, es que es otra trompeta que aparece en Apocalipsis, y no. La respuesta está en Apocalipsis 4.1. Apocalipsis 4.1 no es algo que diga yo, sino es algo que dice la palabra de Dios. Siempre, siempre, siempre que alguien te diga algo, dile en qué parte de la Biblia está. ¿En qué parte de la Biblia está? Porque si se supone que somos cristianos, deberíamos utilizar la Biblia, ¿verdad? Así que vamos a ver este dato revelador. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así es, la trompeta del arrebatamiento se muestra en el pasaje que acabamos de leer, porque el apóstol Juan estaba en tierra, y es el Señor Jesucristo, con su voz de trompeta, que le dice, sube acá. ¿Qué significa sube acá? O sea, te arrebato. Arrebatamiento, rapto, es el simbolismo.
Y luego dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Después del mensaje a las 7 iglesias. ¿Ok? O sea, después de todo eso, después de la temporada de la iglesia, viene entonces el arrebatamiento. Y después de que la iglesia es sacada de la tierra, inicia la gran tribulación. Por eso es que la iglesia no pasará la gran tribulación. Ahora bien, vamos a otro pasaje que nos da luz también de esto mismo. Zacarías capítulo 9, versículos 14, 15 y 16. Y Jehová será visto sobre ellos. Sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto? No tocará tierra, sino que estará sobre ellos. Y su dardo saldrá como relámpago, o sea, como un arrebatamiento. Y Jehová el Señor tocará trompeta. Ah, ¿ya viste? E irá entre torbellinos del austro. Versículo 15. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Versículo 16. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios. Los salvará ¿de qué? De la gran tribulación. Entonces confirmamos que claramente las trompetas del juicio son diferentes a la trompeta del arrebatamiento, que sucede antes de la gran tribulación. Eso quiere decir que la iglesia no pasará a la gran tribulación. Y otro versículo más también nos da luz de esto. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Quiénes verán a la bestia? Los que no están escritos en el libro de la vida. ¿Escritos desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y entonces qué pasará con los que sí están escritos? Bueno, los que sí están escritos no verán a la bestia, porque serán arrebatados, exactamente. ¿Cuándo fueron escritos sus nombres en el libro de la vida? Desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Así es, querido Radio Escucha. Si me estás escuchando por Spotify, por Apple Podcast, ya sea por YouTube, Facebook o en el 107.3 FM, déjame decirte que si tú eres creyente del Señor y has nacido de nuevo por arrepentimiento de tus pecados, déjame decirte que a pesar de que tú sientes o tú piensas que hace poquito aceptaste a Cristo, realmente eso fue algo escrito desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso saber que Dios te ha elegido desde antes de la creación de este mundo. Sin duda, ya estabas en la mente y en los planes de Dios. Otro dato maravilloso es que en el arrebatamiento nos iremos en naves de ensueño. ¿Cómo que naves, pastor? Sí. ¿Y esas naves, sabes cuáles serán? Pues las nubes. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 dice así: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces las nubes serán como si fueran naves para nosotros. Dice, ¿para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, no estaremos siempre en las nubes, más bien estaremos con el Señor siempre. ¿Okay? Así que anhelamos que ese momento llegue. El creyente no debe de temer de los tiempos finales. Por el contrario, debemos anhelar que Cristo regrese pronto y que regrese en breve. Como dice Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa, o sea, la iglesia, dicen, ven. Así que aquellos cristianos que dicen, no, es que yo tengo miedo de que venga el arrebatamiento porque mis hijos, porque mi esposo, porque el barrigón que tengo en casa, porque mi suegra, bueno, la suegra no importa, porque esto, porque lo otro. Claramente nos damos cuenta de que no debemos de tener temor de lo que vendrá. Por el contrario, debemos estar gozosos, anhelando y esperando el arrebatamiento. Que se cumplan ya las profecías bíblicas y ya se están cumpliendo, querido Radio Escucha. Como leímos, el arrebatamiento es antes de la gran tribulación y nos iremos en nubes, pero regresaremos, ¿sabes en qué? En la segunda venida, regresaremos en carruajes juntamente con Cristo, como parte del ejército de Dios en la segunda venida de Cristo, como enseña la palabra de Dios. Oye, pastor, ¿pero en dónde dice esto? Bueno, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 14, en traducción al lenguaje actual, dice así: los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían montados en caballos blancos.
¿Y quiénes son esos? Nosotros. Apocalipsis 19:8 lo confirma. Dice, y a ella, o sea, a la iglesia, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ah, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Te das cuenta cómo en el versículo anterior dice que este ejército de los cielos está vestida de lino fino? Pero en el versículo 8 del capítulo 19, o sea, versículos antes, dice que se nos ha concedido vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente. Y después, en el versículo 14, es que nosotros regresamos en Cristo con esas vestiduras montados en caballos blancos, como lo enseña la palabra de Dios. Por eso siempre ha habido más carruajes y caballos que ángeles. Los ángeles ya tienen pues sus propios carruajes, pero hay carruajes vacíos que están esperando por nosotros. ¿Dónde dice eso, pastor? En Salmos 68:17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. ¡Wow! Y Hebreos 12:22 dice a la compañía de muchos millares de ángeles. O sea, vamos a comparar millares de ángeles contra veintenas de millares de carruajes. Hay más carruajes que ángeles. ¿Por qué? Porque esos carruajes esperan por nosotros. ¡Wow! Esos carruajes esperan por nosotros. Ahora bien, ¿te acuerdas que te dije que durante, o más bien después del arrebatamiento, vienen los 7 años de la gran tribulación? Durante esos 7 años de la gran tribulación, nosotros estaremos en las bodas del Cordero y también en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es muy diferente al gran juicio final del gran trono blanco. El tribunal de Cristo es el juicio de los salvos según sus obras. Ojo, ojo, ojo. La salvación no es por obras, es por fe. Pero los galardones y recompensas sí son por obras. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta, exactamente. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. Y Romanos capítulo 14, versículo 12. No habrá condenación, solo recompensa. El juez, Jesucristo. ¿Dónde? En el cielo, justo después del rapto de la iglesia. Base del juicio, bien o mal hecho a través del cuerpo. Objetivo, recompensa. El juicio de condenación ya se cumplió en Cristo en la cruz. Ahora, ¿qué recompensas va a haber, pastor? Bueno, anótalo. Recompensa, coronas, 1 de Corintios capítulo 9, versículo 25. Vamos a ver 5 coronas. La primera corona, la corona incorruptible, por tener dominio propio. 1 de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Número 2, corona de vida, fidelidad. Esta corona la recibiremos por ser fieles. Santiago capítulo 1, versículo 12 y Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Número 3, recibiremos corona de gloria. Esto va para los pastores que me están escuchando a través de redes sociales. Pastores que aman verdaderamente la obra, que dan la vida por sus ovejas. Tenemos al pastor de pastores que es Jesucristo, nuestro ejemplo a seguir. Y si tú eres fiel al Señor, entonces recibirás la corona de gloria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Cuarta corona, corona de justicia a todos los que aman su venida. ¿Ves? Por eso te digo que debemos decir, ven ya, Señor Jesús. Según de Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Y la quinta corona, corona de exultación o por evangelización. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 y 20. Eso es lo que sucederá en el tribunal de Cristo durante la gran tribulación, mientras nosotros ya fuimos arrebatados y estamos en el cielo durante esos 7 años. ¿Y qué más va a pasar? Porque pues toma en cuenta que somos muchos. ¿Qué más va a pasar durante ese tiempo? También van a pasar las bodas del Cordero. ¡Wow! ¡Qué hermoso momento! Las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 9, Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 32. Es una expresión que se describe, como la unión final y completa de Jesucristo con los verdaderos creyentes, La expresión comunica una intimidad de relación entre Cristo y los creyentes en esta vida. En esta vida nunca se ha experimentado y nunca será comprometida ni rota. Desde el momento de las bodas en adelante,
la novia y Cristo son inseparables. Una boda judía en la época en que se escribió el Nuevo Testamento comenzaba con los arreglos que hacía el padre del novio, buscando a la novia y pagando el precio pedido por ella. Cristo pagó el precio por nosotros, 1 Corintios 6:20 y Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Esto podría hacerse cuando el novio era todavía un niño o más tarde, en cualquier momento hasta su madurez. En ocasiones el novio y la novia no se reunían hasta el día de la boda, como sigue siendo el caso de hoy en día en algunas culturas orientales. Poco antes de la boda, el novio fue a casa de la novia para recogerla y llevarla a su propia casa. ¿Okay? Esto es el rapto. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17 y Juan capítulo 14, verso 3. En ese momento el novio enviaba dinero a la novia para que preparara a su ajuar, que luego sería examinado por el novio. Luego el novio tiró las piezas que no le gustaban y dejó solo las que le gustaban, regalos o corte de Cristo. Luego vino la celebración de la boda, que duró hasta una semana. En él participó un número mucho mayor de personas, vecinos, amigos y conocidos. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. La ceremonia nupcial tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo al mundo para juzgarlo. La novia, nos parece claro, está formada únicamente por los santos de la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento y los de la tribulación estarán presentes en la fiesta, llamada cenas de bodas. Son bienaventurados porque fueron llamados a estar presentes en esta última fase del matrimonio, habiendo participado en la primera resurrección, que es la de los justos, Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. La fiesta tendrá lugar en la tierra, al comienzo del reinado milenario de Cristo. Ahora centraremos nuestra atención en los tratos de Dios con la nación de Israel. Se retoma la relación directa que había sido suspendida temporalmente. Esto tiene mucho que ver, ¿ok? Y le podemos poner la escatología del Mesías, que está inspirado en Mateo 24, ¿ok? En donde Jesús da un tema escatológico. Todos los demás textos que tenemos en las Escrituras, desde los profetas hasta el Apocalipsis, están sujetos a la visión escatológica del Mesías en Mateo 24. Cualquier interpretación bíblica sobre el fin de los tiempos que se desvíe de la visión de Yeshua o de Jesús sobre este tema debe ser reevaluada. ¿Y qué dice Jesús sobre las últimas cosas? Esa debe ser la humilde pregunta que debe plantearse el teólogo sincero. ¿Cómo describe y profetiza Jesús el fin de los tiempos, reafirmando las palabras dichas por sus profetas? Ok, veamos en los siguientes temas como es la escatología del Mesías en Mateo 24, cuándo sucederán esas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin de los siglos. Si te das cuenta, ya estamos hablando de la segunda venida y muchos lo confunden con lo que sucederá antes del arrebatamiento. Y no es así, vamos a hablar de lo que sucederá antes de la segunda venida. El rapto ya pasó, ¿ok? No ahorita, me refiero que ya habrá pasado cuando estemos describiendo estos sucesos. ¿Okay? Número 1, principio de dolores, Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 9. ¿Okay? Habrá falsos mesías, habrá espíritu de error o estupor, habrá guerras y rumores de guerra, habrá nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Número 2. La gran tribulación. Mateo 24, versículos del 9 hasta el 28. En el anterior punto leímos hasta el 9. Ahorita vamos a leer del 9 al 28. Comienzo de la gran tribulación. Odio a las naciones, escándalos, traición, odio, falsos profetas, transgresión de la ley, anomía. El amor se enfriará, el evangelio será anunciado en todo el mundo. La gran tribulación misma, abominable desolación. Escapásese a las montañas, o escápate a las montañas, le puse aquí. Gran tribulación o la aflicción de Jacob. Número 3, la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículos del 29 al 44. Poco después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Jesús viene al sonido del shofar, lamento del pueblo, y la reunión de los elegidos en el versículo 40. ¿Okay? Los cristianos a lo largo de la historia han creído y continúan creyendo en la promesa de que Jesús
regresará para llevar a su novia al cielo, y 7 años después de este evento, regresará a la tierra con poder y gran gloria para hacer frente a su poblar a Israel y establecer su reino que durará 1000 años. Junto con esto, creemos en otra promesa de Jesús, quien dijo que Él regresaría por nosotros y nos llevaría consigo mismo, para que donde Él esté, nosotros estemos con Él para siempre. Este evento se conoce como el rapto de la iglesia. ¿Ok? Este evento tendrá lugar en algún momento futuro de nuestra era actual, marcando así que solo habrá ¿cuántos años? Para que este mundo sea testigo del mayor diluvio de fuego. Apocalipsis capítulo 20 versículos del 7 al 9. Como nunca antes visto, ni jamás será visto, para que después se reconstruya el terreno. Tenemos que entender que si la Biblia habla de una segunda venida, es porque escucha una primera. ¿Ok? Veremos las diferencias. El Mesías, hijo de Joseph, el Mesías, hijo de David. ¿Ok? Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Uno de los principios fundamentales de los 3 artículos de la fe judía escritos por el rabino Moisés ben Maimón, o Maimonides, es la creencia y afirmación de que el Mashiach, o Mesías, vendrá. El Mashiach siempre ha sido la esperanza de Israel para las generaciones pasadas y para las presentes, porque sabemos que incluso el padre Abraham vio su venida y se regocijó, como está escrito en Juan capítulo 8, versículo 56. Vuestro padre Abraham se regocijó al ver mi día, y lo vio y se gozó, ¿verdad? O estaba contento, como quieran interpretarlo. Qué hermoso será todo esto. Qué hermoso será aquel momento, ¿verdad? Cuando seamos arrebatados. Qué hermoso será ese momento cuando el Señor venga por nosotros en las nubes. La pregunta es, ¿estás preparado? La pregunta es, ¿cómo está tu vida el día de hoy? Yo sé que todo lo que acabo de hablar puede ser un poco complejo de entender al principio. Con mucho gusto te explicaría pasito a paso, pero nos tardaríamos cientos de programas. Estoy tratando de resumirlo lo más entendible posible y en los próximos programas vamos a seguir estudiando esos temas. Recuerda que vamos a estar todos los martes y jueves. Martes y jueves. Estábamos solo los martes, ahora gracias a Dios vamos a estar martes y jueves estrenando capítulo, estrenando programa, ¿ok? Grabado totalmente en vivo, ¿ok? Martes y jueves a las 8 de la mañana. Y el día jueves vamos a hablar de la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? ¿Qué significa la gran tribulación? Así que prepara tus anotes, tus escritos. Gracias a todos los que nos han escrito por WhatsApp a la línea de la estación de radio, ¿verdad? Y gracias también a los que nos han escrito a nuestro WhatsApp del programa, que es 99 92 32 71 30. Yo soy el pastor Andrés Palafox y para mí es una gran bendición el poder compartir con todos ustedes. Quisiera cerrar con una oración. Tú que estás en el transporte público, tú que estás en el taxi manejando, tú que estás en el mototaxi manejando, tú que estás en casa escuchando este programa o en el trabajo, tal vez estás con tus audífonos, tal vez tú dices, oye, no entendí nada, pero quiero escuchar más porque hay algo que mi corazón siente. Bueno, déjame decirte que solamente el Espíritu Santo tiene poder de convencernos de pecado. Y si tú sientes en tu corazón que Dios está hablando a tu vida, es porque es verdad. Dios está hablando a tu vida y eres bien conocido y bien conocida por Dios. Dios conoce cada parte de tu mente, cada parte de tu corazón. Dios conoce cuando estás ahí a solas, llorando cuando nadie te ve en la regadera de tu baño, en la recámara, en la almohada. Cuando estás cansado, cansada, harta, por tener que soportar la soledad que todos los días te carcome, por tener que aguantar la ansiedad que todos los días gobierna tu mente y te descontrola por completo. Hoy Dios te dice, deposita en mí tus cargas. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Así que yo te invito en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, no sé en qué horario estés escuchando este programa, porque pues hay repeticiones. Que tú puedas soltarle al Señor tus cargas, que tú puedas entregar tu corazón, tu vida misma, tu alma al Señor. Así que te invito a hacer esta oración después de mí. Padre Celestial, reconozco que soy pecador o pecadora
y me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Te pido, Padre Celestial, que me hagas una nueva criatura. Te pido, Padre Celestial, que me llenes de tu Espíritu Santo y me selles de tu Espíritu Santo. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador y reconozco que tú eres el Señor que se levantó de los muertos y que regresará. Reconozco, Señor Jesús, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por salvarme, por elegirme antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú deseas congregarte, te vuelvo a repetir nuestro número de WhatsApp, 99 92 32 71 30. Te repito, 99 92 32 71 30. Mándanos un WhatsApp y con mucho gusto te hacemos recomendaciones de iglesias o congregaciones de sana doctrina para que tú puedas acercarte a ellas, ¿verdad? Gracias y paz a todos los que nos han escuchado. Gracias y paz a todas las familias de Playa del Carmen, de Mérida, de Ciudad de México y de todas las partes donde nos estén escuchando. Gracias y paz a todos ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Les mando un fuerte abrazo. Síganme en nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales como Dr. Andrés Palafox. Bendiciones.